Auditoría de Aseguramiento de la Información. Somos el grupo 11 y estamos conformados por Carlos Juliana Vázquez González, Salcedo Bonilla Luzán Yerli y quienes habla Diana Marcela Vega Romero. La historia de la auditoría se conoce que en el siglo XV algunas familias pudientes en Inglaterra recurrían a los servicios de los auditores. Ya en el pueblo sumerio, en el año de 3300 a.C., dio lugar donde se construyeron grandes templos, los cuales se utilizaban para cobrar los tributos y eran también centros de administración de las riquezas, las que por su gran volumen requerían un adecuado y ordenado control de registro de expedientes, la cual llevó a utilizar la auditoría, que se limitaba únicamente a verificación de exactitud de los registros y reflejar el alcance de la ampliación de la contabilidad de dicha época. En el año de 1310 después de Cristo, las asociaciones profesionales durante la Edad Media en Inglaterra fue evidenciada la práctica de funciones de auditor en la asociación profesionales, destacadas entre ellas los consejos londinenses y colegios de contadores de Venecia en Italia. Ya en 1845, con la llegada de la Revolución Industrial, las grandes empresas que imprimieron nuevas direcciones a las técnicas contables, especialmente a los auditores, ya que por su movimiento los propietarios de estos fue obligatorio la verificación de los balances que realizaran los auditores. En 1867 aprobaron la ley de sociedades. En Francia se aprobó esta ley que reconocía el comisario de cuentas o auditor. En 1882, las funciones de auditor en el Código de Comercio en Italia se concluyó dentro del Código de Comercio de funciones como auditor. En 1896 ya los contadores certificados en función de auditoría. Ya los contadores públicos certificados, aquellas personas que habían cumplido con la regulación establecida en cuanto a la educación, entretenimiento y experiencia adecuada para ejecutar las funciones como auditor. En 1917, memorando sobre auditoría, se creó el Instituto Americano de Contadores preparado a la solicitud de Comisión Federal de Comercio. Memoria sobre la auditoría del balance general. Este fue radicado en 1918 bajo la nueva título Métodos aprobados por la presentación de estados de balance generales. Nuevamente en 1929 el folleto cambió su título, Verificación de estados financieros. Esto fue porque los estados de resultados se le acreditó más importancia. En 1968 las normas de auditoría para la calidad ya iban evolucionando, se están capacitando para generar mayores auditorías con mejor calidad. En 1978 el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría de Aseguramiento, el IASB, antes era el Comité de Prácticas Internacionales, es el comité que emite normas a nivel internacional aplicadas en materia de auditoría, control de calidad, revisión de aseguramiento de la información. Su objetivo principal del estado concretados en el área, el objetivo es alcanzar la auditoría de los estados financieros y guías generales de la auditoría. La auditoría en la escuela latina, la auditoría en la emplea auditor tribunal y despacho auditor contable. En el Imperio Romano aparecía en esta época una verdadera legión de funcionarios imperiales que actuaban como delegados de emperador para el ejercicio de unas funciones especializadas, ya para los cargos de procuradores, curadores, legati, auditores, interventores y fiscalizadores. Los auditores tenían la función de recibir las apelaciones contra las sentencias pronunciadas. La autoridad de estos no era propia, sino delegada por alguien superior, lo cual les daba el carácter de funcionario. Ya pues estos son nombrados como por los jueces y ya
su función a realizar es oír. Ya la auditoría eclesiástica es el origen de la Edad Media. Existen dos tipos de auditoría. Auditoría PAE, que maneja el asunto de carácter disciplinario. La auditoría Camarae, que es el auditor general que ejercía poder judicial. Auditoría en la escuela anglosana. El auditor, como tenemos definición en la escuela anglosana, era una persona encargada de verificar las cuentas y que escuchaba cuando habían audiencias, o sea, esa persona estaba como pendiente de la audiencia, era un miembro más, y esta era la persona que auditaba en ese tiempo. La auditoría toma fuerza en la Revolución Industrial, independiente de estados financieros realizados por contadores públicos certificados. La auditoría inglesa tenía el método de revisión, examen, comprobación y verificación. En la auditoría anglosana tenemos un concepto muy importante que es Wanda Wallace. Se refiere a un auditor como producto o servicio de naturaleza económica. Por último, tenemos la auditoría griega o latina, que realiza la revisión basada en procedimientos de oír y escuchar, los cuales desembocan un informe. El concepto de aseguramiento de la información. Vale, el aseguramiento de la información es un modelo que junta todas las operaciones y que son las medidas y controles que se toman para la protección de la información y los sistemas de información. Con esto se asegura la integridad, la disponibilidad de toda esta información, la autenticación y sobre todo la confidencialidad de la información a la cual se le hace el aseguramiento. Se define como la seguridad razonable, contrato de aseguramiento, riesgo del contrato de aseguramiento. El rol del contador profesional es que se compromete a dar la seguridad razonable de la información contenida. Por lo tanto, el aseguramiento corresponde a la profesión contable. Es decir, que el contador es el encargado de brindar como la certeza de que toda información que él tenga a su cargo va a ser íntegra, auténtica, confidencial y sobre todo que va a estar disponible cuando la empresa la vaya a solicitar.